Gente hermosa, muy buen día a pesar del frito acá para nosotros en Santa Cruz de la Sierra. Este jueves 26 de junio de 2025, miren, lo tengo que mirar mi papelito, mi copia, porque ya no me acuerdo ni qué día vivo. Hoy vamos a tener una conversación diferente para preocuparnos también de qué es lo que está pasando mundo afuera, porque de una manera u otra también nos afecta. Vamos a hablar del conflicto Irán-Israel y todas las repercusiones que ha tenido. Y para eso he logrado convencer a un amigo querido, doctor en economía, que es Carlos Jansen. Ya está ahí. Creo que lo tenemos resfriadito a Carlos. Querido Carlos, Exacto. muy buen día. Muy buenos días, Maggie. Muchísimas gracias por la invitación a esta charla de un problema que es verdaderamente que tiene dimensiones globales. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente estoy resfriado. Actualmente estoy en Lima y aquí hace mucho frío y mucha humedad y bueno, pues los virus están en todas partes. Digo, ahorita está diciendo Carlos, hoy estoy en Lima porque este hombre es un trotamundo, ¿no? Ya le pregunté lo primero dónde estás porque andás de un lado al otro. Y acostumbrado, Carlos. Sí, bueno, estuve también en Alemania, donde generalmente vivo, y acá en Lima estoy también por razones de trabajo, am, y en los siguientes meses me voy a quedar aquí. Bueno, a ver, Carlos, nosotros hemos puesto como llamada a esta conversación el conflicto Irán-Israel y cuál es el impacto que tiene en la estabilidad y en la paz mundial. Y he puesto esta llamada aprovechándome de un pequeño comentario que ya me hizo Carlos cuando le hurgué la boca por WhatsApp. Así que me he adueñado de una frase tuya para inspirarme en el titular, Carlos. Yo creo que es una buena forma de comenzar esta conversación. O si querés primero situar cuál es el contexto en el que se ha dado esta nueva, digo yo, esta nueva bombita, porque el conflicto está permanente desde hace ya varias décadas, ¿no? Ya, muchas gracias. Bueno, este conflicto efectivamente tiene dimensiones globales, es además un conflicto que no es nuevo. Es un conflicto que tiene muchas aristas y una de las principales es obviamente el aspecto geopolítico. La confrontación entre Israel e Irán es uno de estos conflictos más complejos y peligrosos actualmente del mundo. No es simplemente una guerra tradicional ni una rivalidad aislada. Es una lucha en la que se entremezcla ideología, geopolítica, religión, tecnología militar, redes transnacionales de poder y también en términos regionales, un factor importante que lo mencioné, el geopolítico, especialmente desde la visión de Israel de transformar el rostro de poder en la región del Medio Oriente. Ahora, claro, parece que fuera una cosa lejana, ¿no? Pero a raíz de lo que ocurrió desde el 13 de junio, cuando hay este ataque de Israel a Irán, fue como que se estremeciera y nos recordara a todo el mundo del riesgo inminente que hay de un conflicto realmente de proporciones y lo que eso representaría. Bueno, para entender un poquito este conflicto, no es un conflicto que comenzó el 13 de junio con el ataque de Israel a Irán, sino existe una línea de tiempo que es mucho más larga y que se la podría establecer como punto de partida con la caída del Shah de Irán en 1979, la revolución islámica en Irán y el ascenso de Ayatollah Khomeini, que transforman a Irán en una teocracia con una tendencia antioccidental. Entonces, a partir de ahí, Israel es calificado por el nuevo régimen
como el enemigo sionista y obviamente el símbolo del imperialismo. Luego, a partir de ahí, esta revolución tiene aristas regionales, como en 1982 la fundación de Hezbollah, que eso surgió en medio de la guerra civil del Líbano y cuando Israel ocupó el sur de ese país. Entonces Irán tuvo el interés de la creación de Hezbollah. Este es un grupo que se ha convertido en el brazo armado más poderoso de la región. A partir del 90 hasta el 2000 existe como una expansión del eje de la influencia de Irán. Tiene, establece vínculos más fuertes con Siria, milicias de Irak, movimientos chiíes, tratando de construir una arquitectura regional de aliados y apoderados militares. Israel obviamente que observa esto como un cerco estratégico, más allá de que en Irán existía el punto de vista de una confrontación directa con Israel, inclusive una narrativa ideológica muy destructiva contra Israel, planteando inclusive abiertamente la destrucción de ese país. A partir de 2002 se comienza con el programa nuclear iraní. Ese programa nuclear del Irán comienza a partir de la instalación de plantas nucleares secretas en Natanz y Arak. O sea, es una dimensión del conflicto que nueva a partir de una carrera nuclear. Luego, el 2006, la guerra Israel-Hezbollah, ¿no? Y a partir de ahí siempre conflictos constantes entre Hezbollah y Israel. En esta guerra, Hezbollah no fue destruido, sino como que sale reforzado y juega un papel militar, político muy importante en esa región. En el 2010 se produce el primer ataque directo sobre las plantas nucleares de Irán. No sé si se acuerdan, hubo un ciberataque que los Estados Unidos y Israel lo planificaron con un virus Stuxnet se llama, sabotearon las centrifugadoras nucleares iraníes con un virus informático. Aquí esta es la primera gran ofensiva cibernética que se conoce contra cualquier instalación nuclear. Luego, en el 2015, existe el acuerdo nuclear e Irán acuerda con 6 potencias europeas limitar su programa nuclear y los Estados Unidos a cambio del levantamiento de sanciones. En cambio, Israel obviamente que nunca aceptó el programa nuclear de Irán y lo ve como ese acuerdo lo había visto desde un principio como un error estratégico. Más allá de eso, Irán se compromete a entrar en el convenio de la no proliferación de las armas nucleares y acepta también la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Nuclear. O sea, Irán, a partir de ese acuerdo, no estaba, digamos, en una posición de hacer un programa nuclear completamente secreto, sino la presión y el acuerdo nuclear del 2015 obligaban a Irán a concentrarse en un programa nuclear que estaba orientado al uso civil de esa energía nuclear. Luego, a partir de ahí, en el primer gobierno de Trump, el 2018, Estados Unidos rompe el acuerdo nuclear, porque Donald Trump retira unilateralmente a los Estados Unidos de este acuerdo, impone una máxima presión sobre Irán. Este paso desata una nueva fase de tensión entre Irán, Israel y obviamente los Estados Unidos.
El 2020 acá existe algo simbólico porque los Estados Unidos elimina al jefe de las fuerzas Quds, el asesinato del general Soleimani. Él era un actor clave, un general militar en la expansión regional de Irán. Entonces, a partir de ahí, Irán responde con ataques a bases militares estadounidenses en Irak y luego ya como que los tambores de guerra comenzaron a sonar. A partir del 2021 al 2023 comenzó una serie de sabotajes y ataques aéreos. Eh, Israel comienza a atacar a Siria contra depósitos iraníes y misiones diplomáticas. Esto se produce también el 2024 con un ataque a la embajada de Irán en Siria. Se producen asesinatos de científicos iraníes que estaban en el programa nuclear y todos estos ataques se atribuyen a Israel. El 2020-24 existe un ataque directo de Irán a Israel. Esto se debe como respuesta al ataque de Israel a la embajada de Irán en Siria. Es la primera vez que Irán lanza una oleada masiva de misiles y drones y bueno, en represalia por ese ataque al consulado de Siria, Israel responde con ataques aéreos dentro de Irán. Entonces, a partir del 2024 ya prácticamente se inicia un, un proceso de guerra abierta entre Israel e Irán, que esto se materializa el 13 de este mes con el ataque de Israel a las plantas nucleares de Natanz, Fordo y Arak. Esas son las tres plantas nucleares que están involucradas en el programa nuclear de Irán. Eso es para orientar más o menos que este conflicto no es un conflicto que nació el día 13 de junio, sino que tiene una larga historia muy compleja, está interrelacionada con temas de expansión de la influencia de Irán, con la posición geopolítica de cambiar el rostro de poder en el Medio Oriente de Israel. Obviamente que acá no hay que olvidarse tampoco el papel que ha jugado a partir del año 2024, en el que surge el conflicto entre Israel y Hamas en la región directamente que involucra a Israel. Entonces, todo este conflicto es altamente complejo, altamente explosivo, no solamente a nivel regional, sino a nivel global. No, claro, yo cuando te decía, cuando ponía como fecha el 13 de junio, no era porque estaba comenzando ahí, ¿no? Ya habíamos dicho, esto viene desde fines de la década del 70, pero sin duda alguna esa ha sido como nuevamente una alerta para decir, miren, esto está lejos de resolverse y nosotros seguimos nomás pendiendo de un hilo, porque cuán determinante es, Carlos, el que no se resuelva, por lo menos no se les ponga paño frío a un problema, por supuesto que no se va a acabar de la noche a la mañana, ¿no? Por las raíces que tiene, pero la preocupación es esa. ¿Cuál es el riesgo que hay? No es el único conflicto, y un poco lo comentábamos antes de estar al Vigo. Hay más de 60 conflictos armados activos, que le decía yo a Carlos, él me ha obligado a ir a buscar a ver qué es lo que pasa a propósito de esta charla, y te asusta, pues, ¿no? Estás hablando que hay 64, más de 60 puntitos de guerras que no son menores, pero se puede decir que esta, al igual que la de Rusia, Ucrania, Israel, Palestina, no sé cuáles otros, son conflictos que pueden ser literalmente una bomba de tiempo, Carlos. Sí, efectivamente, existe inclusive la teoría, por así decirlo, de que
el mundo actual ya se encuentra en un proceso de una tercera guerra mundial, pero no en la forma en la que estalló y se presentó la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, sino esta forma es mucho más descentralizada a través de los famosos proxies, ¿no? Es decir, el caso de Ucrania, ¿no? Por ejemplo, se habla de que la guerra Ucrania-Rusia es en el fondo una guerra, por lo menos hasta antes de Trump, una guerra encubierta de los Estados Unidos contra Rusia y de la Unión Europea en parte también contra Rusia. Lo mismo se podría decir, disculpa mi garganta, lo mismo podría decir del conflicto Israel con Irán. Detrás de Israel, obviamente que están los Estados Unidos como el aliado más fuerte en esa región, en parte también países como Inglaterra y Francia, la Unión Europea siempre con la visión de apoyo a Israel y manteniendo la visión de que el programa nuclear de Irán es también una amenaza para la seguridad de la Unión Europea. Entonces, es cierto, estos 60 conflictos repartidos en todas partes, eh, diría de alguna forma a excepción de Latinoamérica por el momento. En Latinoamérica hay otros conflictos, pero no hay conflictos bélicos de esa naturaleza. Entonces, esto tiene un poder muy fuerte de desestabilización. Ahora, si vemos el aspecto y nos centramos únicamente en el conflicto Israel-Irán, entonces ahí se ve claramente de que eh, ahí están dos fuerzas eh, directamente involucradas que tienen visiones completamente de poder completamente distintas. O sea, la guerra entre Irán e Israel no se desarrolla únicamente entre sus fronteras. Ambos países operan mediante redes de aliados y milicias. No hay que olvidarse del factor Houthi, por ejemplo, en la región. Mencioné a Hezbollah, el aspecto, el problema de Hamas, la guerra que hubo en Siria, que es es un fenómeno completamente sui generis en el fondo, pero que es parte de toda esa eh, ecuación de poder de la región y la influencia que Irán quiere tener o está teniendo en toda esa región. Ahora, respecto, por ejemplo, al ataque de Israel a Irán, se ha visto de que ha habido tal vez una exageración de parte de Israel en el sentido de pensar que con los ataques que lanzó el 13 de junio iban a doblegar a Irán e iban a destruir el programa nuclear. Entonces de esa manera iban a tirar el programa el programa nuclear de Irán, por lo menos iban a destruirlo y largarlo 20 años hacia atrás. Pero se ha visto de que la resistencia y la capacidad de resistencia de Irán ha sido completamente menospreciada y mucho menos la capacidad militar de respuesta de Irán hacia Israel, que se ha visto especialmente en lo que se refiere al arsenal de misiles que Irán tiene, que ha habido un cálculo totalmente equivocado de parte de Israel, a tal punto que el cese de fuego al final, en estos últimos días, ha sido en el fondo una necesidad de Israel y de los Estados Unidos porque se ha visto de que en la forma como se estaba desarrollando ese conflicto, muy probablemente Israel no habría aguantado con sus defensas los ataques iraníes. En las siguientes semanas habría habido un cambio muy trascendental
a nivel político y militar. Entonces, eso es lo que se piensa y se especula. Y por otro lado, ni los ataques de de Israel, ni los Estados Unidos hace un par de días atrás a a los reactores nucleares han hecho de que el programa nuclear de Irán sea completamente destruido. Si bien han habido destrucciones significativas en los reactores nucleares en Natanz, en Fordo y en Arak, no se ha destruido completamente el programa nuclear. Se piensa que Irán ya estaba preparado contra los ataques que se creían que iban a haber de forma inminente y sacaron todo el uranio enriquecido que tenían y parte y del uranio que estaba en parte enriquecido. Se habla de 400 kilogramos de uranio enriquecido que lo sacaron y nadie sabe ahora dónde está. Especulan en las redes sociales, en algunos artículos a nivel internacional, de que podrían estar bajo resguardo en Pakistán, en China o en Rusia. Entonces, ahí el hecho de que se haya destruido parte de la infraestructura de todo este programa nuclear no significa que el programa nuclear se haya alterado. Y es más, acá hay un factor muy estratégicamente muy importante que a partir del ataque que le han hecho Israel y los Estados Unidos a Irán, yo creo que si antes Irán no perseguía principalmente el desarrollo de armas nucleares, aunque Israel dice lo contrario, pero nunca se ha probado de que ellos iban o estaban cerca a construir una bomba atómica. Yo creo que después de esta guerra y de estos ataques, Irán ha aprendido que la única forma de protegerse como país es de desarrollar definitivamente armas nucleares. Entonces acá hay un factor estratégico a raíz de este conflicto que sí puede llevar definitivamente a que Irán en los siguientes años continúe con este programa nuclear, pero sí con la meta clara de construir armas atómicas. Y en ese contexto hay que ver también la decisión del Parlamento de Irán hace un par de días de prohibir el ingreso de oficiales de la Agencia Internacional de la Energía Atómica que supervisaban todos eh, los reactores nucleares y que ahora ya no lo pueden hacer porque, de acuerdo a Irán, ellos han perdido la credibilidad eh, internacional porque se asume de que es muy probable, primero, que no reaccionaron de ninguna manera a los ataques que se hizo a esas plantas nucleares, que además era una de sus obligaciones, y segundo, de que se supone o especulan que también esta agencia ha pasado datos claves estratégicos para preparar los ataques a esas plantas nucleares. Entonces, este problema, en vez de solucionarse con el conflicto, se agudiza. A partir de lo ocurrido el 13 de junio. A Ahora, partir de lo ocurrido el hablabas, 13 de junio. Carlos, de algo que creo que es central y tiene que ver cuán diferente es la realidad de ahora si uno hace una relación con lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y hablabas de una dimensión que es una dimensión que tiene que ver con este poder nuclear. Y aquí te quería preguntar, ¿no? ¿Cuál es realmente el poderío bélico, el poder, la fuerza que tienen, en este caso Israel e Irán? Pero también si uno puede sumar los aliados, el poder que tienen los aliados de cada uno de los dos países. Ya, bueno, o sea, yo no soy un especialista en materia militar, pero bueno, por lo que me he informado, he leído, Israel obviamente que es el país desde el punto de vista militar mejor preparado y con las mayores capacidades en la región.
más allá de que Israel ya dispone de una arma atómica, ¿no? O no una arma, sino que tiene armas atómicas. Entonces, ese es también un aspecto que en el último momento del conflicto, a partir del 13 de junio, entre Israel e Irán, se hablaba de que en último caso, si es que Israel habría caído en una situación de, de peligro inminente de destrucción de su economía y su poder militar, mm, muy probablemente se pensaba que Israel podría haber utilizado algún tipo de arma atómica táctica para destruir justamente los reactores nucleares y tal vez inclusive eh, al centro político de Teherán. Entonces, aquí hay una espiral de escalamiento muy fuerte permanentemente a partir del poder militar de cada uno de los países, especialmente de Israel. Por otro lado, hay que ver que desde el punto de vista geográfico y de habitantes, Israel es ¿cómo se dice? Es una arveja comparada con Irán. O sea, Irán es un país que es enorme, más de 2 millones de kilómetros cuadrados y más de 90 millones de habitantes. Israel es un país muy pequeño, con apenas, si no me equivoco, 10 millones, 8 millones de habitantes. Entonces, em, y desde luego que lo que acá no se tal vez se menosprecia es la capacidad industrial que ha ido desarrollando también Irán y la capacidad militar con una tecnología propia. Y el hecho de este se muestra con toda la tecnología de misiles que Irán ha desarrollado por su cuenta y de drones y que ha servido para repeler y para responder a los ataques de Israel. Entonces hay un elemento obviamente militar. Muy probablemente Israel es mucho más fuerte que Irán, pero se ha visto de que, por ejemplo, una de las tesis en el ataque de Israel eh, a Irán era no solamente destruir las plantas nucleares, sino lograr un cambio de régimen. El- pero en ningún momento en la historia política militar de la humanidad se ha visto que se pueda lograr un cambio de régimen a partir de unos ataques aéreos o de la cantidad que sea. Para ellos siempre se necesita la invasión de un país. Eso se ha visto en la Segunda Guerra Mundial. Sin la invasión de Alemania, Alemania jamás habría sido doblegada. Muy difícilmente habría sido doblegada. Sin la invasión de en Irak no habría sido posible un cambio de régimen. Y la pregunta es, ¿quién invadiría a un país tan grande como Irán con un ejército que es regionalmente fuerte y que está intacto en el sentido en el contexto también de los ataques que se ha producido a raíz del ataque este de Israel a Irán y los Estados Unidos? Indudablemente, eh, sería un precio muy alto el que tendría que pagar el país o los países que invadan a Irán. Y aquí viene ese juego geopolítico, el que mencionabas hace un momento. Eh, el apoyo de los Estados Unidos a Israel es claro y de la Unión Europea, pero Irán también tiene aliados estratégicos como China y Rusia. Si bien Rusia no tiene ningún interés en que Irán desarrolle un arma nuclear, pero inclusive si ya se habla de la posibilidad de que si es que Irán no desarrolla armas atómicas propias, habrían tal vez algunos países cercanos a Israel que le podrían eh, poner a disposición armas nucleares. Entonces se habla de Pakistán, se habla de Corea del Norte. No creo que Rusia haga algo así,
pero ahí te das cuenta de que en el fondo el momento en que la espiral de escalamiento en este conflicto se inicie y pierda control, ahí sí es muy fácil de que más allá del impacto regional de una guerra a través de terceros, esto tendría una dimensión global que afectaría directamente y pondría de frente a las potencias mundiales. Carlos, estás haciendo referencia a las diferencias que hay abismales entre Irán e Israel en población, en extensión territorial, en cohesión también, no sé, además Israel tiene este otro problema, otro conflicto bélico con Palestina, que yo hasta ahora digo, Dios santo, no sé de dónde tanta energía, fuerza para estar enfrentando dos conflictos tan graves y serios y seguir tu vida como si no pasara nada, ¿no? Pero hay también una estrategia y una fuerza de Irán que no sé si Israel la tiene y ahí quiero tu opinión, tu mirada. Y tiene que ver precisamente con todos estos grupos terroristas fuertes, violentos, que operan más allá de Irán, de Israel. Y pensando, por ejemplo, con lo que ocurrió ahora, la posición que tuvo Estados Unidos, la primera reacción tenía una amiga que vive en Qatar, pero que estaba acá, y me dice, mira, a partir de ahora, ningún punto donde hay algún gringo, algún interés de Estados Unidos va a estar libre de la mirada de Irán. O sea, hay un factor también que va más allá de lo que puede ser lo que ocurre entre los dos que están tan cercanos. Y aquí voy a añadir algo más, por favor, que es un comentario que ha hecho, si no me equivoco, ha sido Manfredo Kempf, no recuerdo a quién leí, diciendo cuán diferente es lo que ocurre ahora, no solamente por la potencialidad, por este tema, la dimensión nuclear, sino también porque ya no hay lo de antes que se declaraba una guerra, ¿no? Ahora de repente te sorprende, ya están ahí, te están atacando sin opción a que te preparé. Bueno, el primer punto que mencionas, esta guerra entre Israel e Irán no se desarrolla únicamente entre fronteras, o mejor dicho, entre los dos países, sino que ambos países también operan mediante redes de aliados y milicias que ellos han ido desarrollando y apoyando a partir de la revolución islámica, por ejemplo, en Irán. Entonces, esta guerra tiene un carácter híbrido y un carácter multinivel. Además, que obviamente con las consecuencias y los efectos de alguna forma hasta devastadores en varios países. Por ejemplo, aquí viene en Siria o Irak. En estos países son los principales escenarios de confrontación de hace años. La guerra que Israel, híbrida o directa que entre Israel y Siria, es un hecho. Hace años Israel ataca convoyes de armas de Irán, bases militares de las guardias revolucionarias en Siria. Eh, Irán responde mediante las milicias locales, o sea, ya sea Hezbollah u otras milicias. Y entonces esto lo que hace es mantener la inestabilidad política y humanitaria crónica en esos países. Es un hecho. Acá viene el Líbano, por ejemplo. Eh, Hezbollah es un factor de poder militar, ¿no? Y se dice que a través del apoyo de Irán, tienen Hezbollah a más de 150.000 misiles que apuntan a Israel de una u otra forma. Entonces, cualquier conflicto, como se ha visto en el momento hace varios meses, en el contexto del problema de Hamas e Israel, que con cualquier conflicto puede escalar muy rápidamente, especialmente en la frontera norte de Israel, afectando obviamente a millones de civiles, ¿no? Ahora, otro aspecto es Yemen y el Golfo Pérsico. Acá están los Hutis. Los Hutis son aliados de Irán,
están apoyados por Irán y una de las funciones específicas que tuvieron en los últimos meses ha sido el ataque de barcos comerciales y a la infraestructura petrolera en Arabia Saudita y el Mar Rojo. Entonces, un conflicto Israel-Irán a gran escala podría paralizar las rutas marítimas estratégicas. Eso podemos hablar dentro de un momentito. ¿Qué pasaría si es que se bloquearía el estrecho de Hormuz? Como que esto ya se discutía al momento de la reacción o qué reacción podría tener Irán después del ataque de los Estados Unidos. Entonces, todo esto tiene consecuencias de todo tipo, económicas, sociales, humanas, políticas. Y una de las consecuencias humanas es que se ve que en el Medio Oriente millones de personas se desplazan a raíz de la sombra de las guerras que existen ahí, están traumatizadas, no tienen servicios básicos, existe lo que está pasando con Gaza, se puede hablar de un genocidio definitivamente al que nadie le pone atención actualmente debido a la guerra que existe o al conflicto que se inició entre Israel e Irán. Entonces, estas guerras por poder entre Irán e Israel han contribuido a una crisis humanitarias más grandes del mundo. Se ha visto la cantidad de gente que se ha movido de Siria hacia Turquía, de Turquía hacia Europa. Entonces, Ahora, sí, perdón. no, seguí, por favor, seguí. Estoy anotando. Y aquí viene el siguiente nivel, o sea, más allá del nivel regional, existe el riesgo global a nivel mundial, o sea, ¿no? Primero el aspecto de la proliferación nuclear. Es indudablemente, eh, se podría decir desde el punto de vista de Israel que es entendible que para Israel sea inaceptable que Irán adquiera una bomba atómica. Por otro lado, desde el punto de vista estratégico, mm, o sea, esa posición de Israel se la puede explicar desde el punto de vista del poder que quiere ejercer en esa región, ser el único país que pueda decidir en algún momento en extremo la utilización o no utilización de armas nucleares como defensa de la supervivencia de ese país. Por otro lado, no sé si eso en términos de vista, desde el punto de vista estratégico, es inteligente. Obviamente que la proliferación nuclear en esa región, pensando por ejemplo en Turquía, pensando muy probablemente en otro país, Arabia Saudita, también ellos piensen en adquirir bombas atómicas, también en desarrollarlas. El hecho del ataque, eso lo mencionaba hace un momento, que se produjo sobre Irán, no ha solucionado el problema del programa nuclear de Irán. Es más, hoy en día es mucho más factible a raíz de este conflicto que sí, ahora Irán decida desarrollar armas atómicas y eso va a llevar obviamente a una proliferación nuclear, porque Turquía y esos países, si bien son de alguna forma islámicos, tampoco tienen interés en que Irán únicamente tenga una bomba atómica. Si es que Irán tiene, ellos también la van a querer tener. Egipto es otro caso que podría pensar en el desarrollo de una arma nuclear. Entonces, y eso sí, eso obviamente desestabilizaría mucho más la región, pero en términos estratégicos, eh, el hecho de que Israel, estoy pensando en voz alta, Israel, Irán y tal vez otro país tenga armas nucleares, como que establecerían un equilibrio de terror nuclear, en el fondo, como fue el equilibrio entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, que
que esa fue al final, eso ha sido un factor al final muy importante para evitar un conflicto directo entre ambas naciones. El hecho y el temor de que el que use uno como primero armas atómicas llevaría definitivamente a la destrucción de ambos o de las partes que estén en ese conflicto. Entonces, ese equilibrio probablemente se podría dar también en el Medio Oriente en caso de que además de Israel podría tener Irán y otros países armas nucleares. Quiero dejar muy claro que obviamente yo no estoy a favor de una proliferación nuclear, pero yo estoy hablando simplemente en términos estratégicos. Y ahí se ve la complicación de todo y la complejidad de todo este problema de Irán que tiene muchísimas aristas, ¿no? Claro, me he anotado esta expresión que has usado de equilibrio, de terror nuclear, y está bien, Carlos ha aclarado muy, muy bien aquí que no es que esté apostando por una medida de esa naturaleza para que las cosas se resuelvan, pero en la lógica funciona así, ¿no? Estoy pensando en algo que nada tiene que ver. Por ejemplo, estás aquí en el vecindario y ves que tu vecino, que es tu enemigo, está contratando guardias. No sé, estoy haciendo un parangón así de chiquitingo para que uno tenga la perspectiva de qué es lo que significa. Entonces yo me voy a comenzar a armar, pues, ¿no? Para Claro. defenderme. Lo que has dicho creo que es importante, que lejos de haber logrado un freno, ponerle paño frío, lo que ha ocurrido este mes, más bien te está, como uno dice, metiendo leña al fuego. En este contexto, Carlos, ¿qué credibilidad pueden tener todos los organismos que hay ahorita internacionales o los acuerdos y los tratados que se hacen supuestamente para evitar conflictos de esta naturaleza? Te lo planteo porque lo que estoy viendo es que, por supuesto, no voy a decir si está bien o mal, Irán tiene en este momento todos los argumentos a su favor para decir no confío en ustedes y me voy a salir y no quiero que vengan y no sé. Sí, uno de los, esto se ve a nivel de varios conflictos, el papel que las entidades multinacionales deberían jugar en el contexto del desarrollo de diversos conflictos. Aquí se ve, por ejemplo, de forma fresca o reciente, eh, el papel de las Naciones Unidas en el conflicto Israel con Gaza. Ha habido una serie de eventos y de reacciones, si bien muy importantes, desde el punto de vista del derecho internacional, de la Corte, de la Corte Internacional eh, de los Derechos Humanos, etcétera, de la Corte Internacional en Den Haag. Pero aquí viene siempre la gran pregunta, más allá de una cierta posición política que sí existe a nivel de las Naciones Unidas, por ejemplo, en el Consejo de los países más poderosos, la pregunta es lo que se decide ahí, quién eh, quién lo aplica, quién obliga, quién impone la fuerza para que se cumpla lo que se dice en esos foros internacionales. Eso no lo hace nadie. Se ha visto en otros tipos de conflictos a nivel de Centroamérica, a nivel de África, inclusive también en la guerra de Israel, después de la guerra de Israel con Siria, que los cascos azules de las Naciones Unidas han intervenido de una forma para mantener un cierto nivel de equilibrio, mantener la paz, evitar conflictos, pero al final esos hechos son esporádicos y si bien es importante en su momento, para casos como el de Israel-Irán, yo me pregunto quién y qué país o qué países quisieran intervenir para evitar
por ejemplo, una proliferación nuclear para evitar el escalamiento de un conflicto. Acá, en último caso, son los países individuales o de forma colectiva, por ser aliados o por trabajar en el contexto de intereses conjuntos, los que pueden evitar eso. Estados Unidos, con la intervención suya y al bombardear las plantas nucleares en Irán, desde el punto de vista del presidente Trump, ha logrado mover a ambos países a un cese de fuego. Ahora, la pregunta es si ese cese de fuego es una especie de una paz táctica, como para un cese de fuego simplemente a nivel táctico que permita a Israel y en último caso a Irán a prepararse para una siguiente vuelta. Eso no se sabe. No se sabe qué va a pasar eh, en las siguientes semanas si efectivamente Irán y los Estados Unidos se van a sentar a negociar sobre el programa nuclear. Para Trump está claro de que se ha destruido el programa nuclear. A nivel internacional, y eso es un consenso actualmente, se sabe que sí se ha afectado mucho la infraestructura con los bombardeos, pero no se ha destruido el programa nuclear. Entonces, es lógico pensar que Irán va a continuar con más fuerza ese programa nuclear. Puede ser que tarde un par de meses para reiniciar lo que ha hecho, porque su uranio enriquecido y el uranio que está en parte enriquecido los tiene a salvo y nadie sabe dónde está. Antes se sabía a través de la actividad supervisora de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, la cantidad de uranio que se tenía, dónde estaba el uranio, se lo tenía controlado. Después de este conflicto, no se sabe dónde está ese uranio y no se sabe qué va a hacer Irán con ese uranio. Entonces, la situación, en el fondo, desde ese punto de vista supervisor de una entidad internacional como la Agencia Internacional de Energía Atómica, no ha mejorado, sino ha empeorado. Y estratégicamente hablando, eso es también un elemento importante para que se pueda desarrollar en un futuro próximo un conflicto tal vez mucho más intenso, mucho más destructivo que el que se comenzó el 13 de junio. Mira, bueno, cómo es tan importante este hecho de tener confianza o credibilidad en las cosas que estás haciendo, porque es como si no hubiera un árbitro realmente responsable, ¿no? Nosotros decimos en términos de fútbol son árbitros bomberos, por decirlo de alguna manera. Ahora, si bien estamos hablando de las implicancias regionales o globales de lo que representa este conflicto en medio de mucho, ¿cuál es la repercusión o cuáles serían las señales de alerta, de peligro, para nosotros que estamos tan lejos y aparentemente salvo de todo, mirándolo de palco, pero que por lo que estoy leyendo, sobre todo lo que te decía, la última declaración de un parlamentario, si no me equivoco, de Chile, volviendo a traer en la agenda que hay entre los países la preocupación que tiene por la relación de Bolivia con Irán. Y estoy hablando de una cosa chiquitita. Sí. Bueno, si me permites, Maggie, antes de hablar Te del aspecto, permito todo. antes de hablar sobre este efecto que podría tener a nivel latinoamericano, el efecto de la guerra Israel con Irán, quisiera simplemente hacer explicar muy brevemente qué pasaría si es que Irán decide bloquear o habría decidido bloquear el estrecho de Hormuz, como que era un aspecto que se discutía al momento del ataque de los Estados Unidos a Irán hace una semana. O sea, este bloqueo tendría consecuencias económicas muy graves, inmediatas y globales.
Y esto se debe a la importancia estratégica para el comercio energético mundial de ese estrecho. O sea, por ejemplo, ¿por qué ese estrecho es tan vital? Eh, si bien es un paso marítimo, ese estrecho tiene apenas 33 kilómetros de ancho. Está situado entre Irán y Omán y conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico. Y esta es una ruta de salida de petróleo y gas natural de los principales exportadores del Medio Oriente, es decir, de Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Se dice y se sabe que cada día pasan por el estrecho alrededor de 17 y 20 millones cada día, 17 y 20 millones de barriles de petróleo, es decir, el 20% del consumo mundial diario. Entonces, también pasan grandes cantidades de gas natural licuado, especialmente provenientes de Qatar, que es el mayor exportador mundial de gas natural licuado. Entonces, eh, hay un estudio de Goldman Sachs del año 2010, si no me equivoco, en el que se hizo una simulación qué pasaría al momento de un bloqueo del estrecho de Hormuz. Y se llega a la conclusión de que en un espacio de tiempo corto, el precio del petróleo se podría disparar hasta 500, se habría podido disparar hasta $500 por barril. Eso significaría un debacle económico mundial, definitivamente. Una recesión global en los países más grandes, probablemente con tal vez un menor impacto en los Estados Unidos porque es un país autosuficiente en términos de petróleo, pero el impacto del precio, obviamente, sobre su economía no podría ser controlado de la forma que evitaría tal vez un impacto económico fuerte también en la economía de los Estados Unidos. Entonces ahí te das cuenta de que ese estrecho de Hormuz tiene una función estratégica fundamental. Es más, en este conflicto, China parece que intervino en Irán para evitar de que Irán bloquee el estrecho de Hormuz. Y lo que se hablaba es de que en caso de un bloqueo, Irán iba a seguir una estrategia no de forma de bloqueo global, sino de un bloqueo específico, es decir, por así decir, buques que estaban yendo en dirección a la India, en dirección hacia otros países que no sea Europa y los Estados Unidos podrían haber pasado, ¿no? Y los otros que estaban en dirección hacia los Estados Unidos o en dirección hacia Europa no pasaban. Entonces, ese impacto, por más que sea un bloqueo parcial, igual habría tenido un impacto muy fuerte en el precio del petróleo. Y ese impacto también tendría y habría llegado a Latinoamérica. O sea, si bien este continente no es parte directa del conflicto, pero tiene una alta dependencia de factores externos, como mencioné hace un momento, los precios del petróleo, las tasas de interés y el comercio global, que hace que al final una guerra escalada entre Israel e Irán, eh, y una que involucre directamente al estrecho de Hormuz, la energía energética global tendría repercusiones muy fuertes en Latinoamérica también. ¿Y cuál sería, por ejemplo, un impacto en Latinoamérica? Sería la subida de precios de energía. O sea, el conflicto con un cierre total o parcial del estrecho de Hormuz dispararía el precio internacional del petróleo, el Brent y el WTI.
países importadores de energía como Chile, Perú, Paraguay. Que no se me congele. Aumento de precios. ¿De Carlos? Ya me asusté. Oh, Carlos, ¿nos estás escuchando? Se cortó un ratingo. sí, sí, escucho. No sé si ahora. Si te estamos escuchando ahorita bien. Fue muy Ya. cortito. O sea, repito mi oración anterior. Eh, es decir, que un conflicto total o cierre con cierre total o parcial del estrecho de Hormuz tendría un impacto directo en los precios del petróleo y países importadores de energía como Chile, Perú, Paraguay, etcétera, El Salvador, tendrían efectos muy duros en su economía debido al aumento del precio de combustible. Probablemente otro impacto podría ser una inflación generalizada y, en último caso, si es que, como en el caso de Bolivia, existen subsidios hacia el petróleo o los derivados del petróleo, un subsidio se convertiría en un caso totalmente insostenible. Bueno, en Bolivia se sabe que eso ya es insostenible sin la guerra de Irán e Irak, ¿no? Israel, perdón. Luego, esto llevaría a costos productivos mucho más altos. El caso de transporte, fertilizantes, alimentos, manufacturas se verían afectados. Eh, Hay sectores sensibles a estos efectos, como la agricultura, la minería, etcétera, y que tendrían como efecto un encarecimiento de sus operaciones. Luego, la presión inflacionaria sería directa por el aumento del precio del petróleo y en respecto de bienes importados que tendrían un efecto de inflación importada en muchas economías. Países con monedas frágiles o un alto endeudamiento, como en caso de Argentina antes de Milei, o por ejemplo en el caso de Bolivia o Colombia, enfrentarían directamente riesgos de una inestabilidad macroeconómica que se convertiría insostenible dependiendo de la duración de esta crisis también. Y por último, otro impacto podría ser la volatilidad cambiaria, como que en Bolivia eso ya existe sin esa guerra. Inversores globales, en ese caso, siempre son muy sensibles y suelen irse rápidamente hacia activos de tipo refugio, como el dólar, oro, bonos del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo esto ejercería una presión muy fuerte en respecto de la alza del dólar en Latinoamérica, y con la presión de devaluación en monedas locales, lo cual también tendría un efecto en el encarecimiento de la deuda externa. Y por último, respecto a nivel comercial, exportaciones, ¿qué pasaría con un cierre del estrecho de Hormuz? Podría provocar una ralentización de la economía global, especialmente en Europa y Asia, y eso afectaría la demanda por exportaciones latinoamericanas, menor demanda de minerales, ya sea de Chile, de Perú, la caída de precios de productos agrícolas, como en Bolivia, Argentina, Paraguay, disminución en la producción de manufacturas, en la demanda de manufacturas, especialmente en México. Entonces, otro aspecto que impactaría mucho a Latinoamérica es que habría un movimiento en las tasas de interés al momento de subir tasas de interés desde los Estados Unidos y en Europa por temor a la inflación. Eso afectaría directamente a Latinoamérica con una carga que se incrementaría, una carga de la deuda externa que se incrementaría. Entonces, como hay países con un grado menor de inversión, se convertirían en países muy vulnerables a fugas de capital. Si se hablaría de una normalidad en Bolivia,
lo cual no existe. Eso también, ese efecto se lo sentiría en Bolivia a través y como efecto de una guerra prolongada entre Irán y Israel. Pero otra vez, en Bolivia no se necesita una guerra de ese tipo para que ocurra el caos que está ocurriendo. Y mira que aquí, como va a haber elecciones en agosto, las perspectivas tampoco son muy alentadoras que te digan, ¿no? No, Y definitivamente. si bien no somos todavía importadores en gran escala de energía, pues ya estamos, ¿no? Ya se está importando diésel, gasolina y en el plazo inmediato, que es lo que coinciden en decir la gente que estamos entrevistando, es que vamos a caer nomás en la necesidad de importar también más gas, bueno, todo lo que tiene que ver con energía. Pero pensando yo, ¿no? Claro, Irán tiene esta carta a su favor, que es cómo puede manejar el estrecho de Hormuz, que es lo que vos estás diciendo. ¿Cuánto pesa eso para que otros países estén haciéndole el guiño o apoyándolo o puedan más bien sumarse en contra de Irán? Ahora, claro, eh, Carlos nos está pintando un panorama que no tiene que ver solamente como si fuera poco con el peligro que hay para la paz mundial por el tema de la guerra, sino que ni siquiera es necesario que uno llegue a un extremo tal para sentir los efectos y tiene que ver más por el flanco económico, ¿no, Carlos? Exactamente. Eso, una guerra de cualquier tipo tiene que ver directamente con la economía. Entre comillas, en lo bueno y en lo malo. Obviamente, siempre más en lo malo. En lo bueno me refiero que muy probablemente la industria armamentística tenga un efecto de crecimiento por la mayor producción de armas, y eso se ve como efecto de la guerra de Ucrania y Rusia. Las industrias de armamento en Europa, en Alemania, por ejemplo, yo diría es para ellos ha entrado o están entrando a una etapa de oro porque con el incremento del presupuesto militar, por ejemplo, de Alemania, que a partir del hasta el 2029 se, se piensa tener un gasto anual de más de 150.000 millones de euros solamente en gasto militar. Entonces, obviamente que el efecto positivo de esa guerra de Ucrania para el sector armamentista, industria armamentista de Alemania y de Europa, y de los derivados de las industrias que apoyan a todo ese sector va a ser muy positivo. Por otro lado, el efecto negativo de una guerra que al final siempre se sobrepone y se impone ante cualquier otro efecto está dado. Eso se ve en Ucrania, es una economía destruida, es un país que no puede vivir sin el apoyo de la Unión Europea y, y que además por esta guerra ha acumulado y está acumulando una deuda que yo creo que hasta la quinta generación de la gente actual va a tener que pagarla. Eh, eso se ve también a nivel internacional, de forma directa o de forma indirecta. La economía juega un papel trascendental, tanto en el conflicto, en el desarrollo de conflictos, el por qué se desarrolla un conflicto, por ejemplo, una estrategia que signifique ocupar los campos petroleros del Medio Oriente, inclusive a través de guerras, es netamente un interés económico militar y de poder. Entonces, donde se habla de poder, se tiene que hablar de dinero. Y donde se habla de poder militar, también se tiene que hablar de dinero y de economía. Así es. Bueno, no hay duda que no hay nada más político que la economía, ¿no? Cada vez que la uso esa frase, cada vez que los escucho acá a los empresarios decir que no, que ellos no se meten en política porque su rol es la economía, es producir, les digo, pues ahí están como están por no tener esta mirada de que no hay nada más político que la economía. Carlos, yo te Exactamente. agradezco muchísimo, muchísimo por tu tiempo y sabes que mientras te escuchaba
claro, después de leer las cosas, cuando uno tiene una mirada ya más ordenada, no con puntitos aparte, se da cuenta de la dimensión de que representa cualquiera de estos problemas de conflictos y de confrontación bélica. Y me quedé pensando, Carlos, ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber guerra? ¿Qué es lo que pelean los países? Claro, yo estoy pensando aquí en otras cosas que no entiendo. No termino de entender la naturaleza humana o, qué sé yo, las ansias de poder, de desconfianza. No, decímelo vos como una reflexión final, por favor, para que yo siga la jornada con un poquito más de alivio y paz en mi corazón. Ah, si me permites, Maggie, antes quisiera dar una pequeña respuesta a la pregunta que te llegó, la cuestión esta de que las guerras hoy en día ya no se declaran. Claro, es que también la forma de hacer guerras y han evolucionado en un sentido de eficiencia y es mucho más fácil eh, tener a proxies, o sea, aliados, a gente que se mata por uno o por un país, que matarse uno mismo. Es mucho más eficiente eh, preparar una guerra y por las razones que un país las vea como sustanciales, como en el caso de Israel contra Irán, y alargar un ataque sin anuncio y sin declaración de guerra, porque el factor sorpresa tiene también un aspecto de eficiencia que hoy en día en las guerras altamente tecnológicas juega un papel fundamental. No hay que olvidarse que el disparo de misiles en el fondo es el equivalente a la destrucción de millones de dólares, porque cada misil cuesta una cantidad enorme de dólares. No sé, no tengo idea de los precios, pero es en el fondo una devastación de recursos naturales y económicos, una de esas guerras. Entonces, acá el factor de cómo hacerlo más eficiente para lograr el objetivo que uno quiere con los recursos que uno tiene es un factor preponderante para la forma en cómo se desarrolla una guerra. Por otro lado, a tu invitación a una reflexión, no entiendo la naturaleza humana, por qué las guerras. Yo creo que eh, no está en la naturaleza humana el hecho de hacer guerras, sino detrás de cada guerra existen definitivamente siempre factores de poder. Y los factores de poder tienen que ver también con un aspecto sistémico, ya sea económico, político, esencialmente, tecnológico, claro, de dominación de un sistema respecto de otro. Y tiene que ver con intereses definitivamente económicos y financieros. Todos esos factores juegan y se acumulan en algún momento, y factores geopolíticos, como se ha visto en el caso de Ucrania y Rusia. Rusia intervino con la guerra en Ucrania por un factor geopolítico, esencialmente. Y eso va a llevar muy probablemente a la destrucción de Ucrania, o de cualquier forma, Ucrania ha perdido la guerra y es una cuestión de tiempo, un año tal vez, en que Rusia imponga todos los objetivos que se fijó al principio de esa guerra a partir del punto de vista geopolítico y también de preservación cultural de la zona rusa, o de la cultura rusa existente en Ucrania. Ese es un factor obviamente importante que también tiene aristas dentro de Rusia, dentro de Ucrania, con toda la región de la Unión Europea, tiene efectos económicos, sociales muy, muy, muy fuertes. Y lo mismo se puede ver en Irán, en Israel.
¿Por qué Israel es el factor desestabilizante en términos de conflictos en la región? Se dice que en más de los últimos 200 años, Irán nunca ha invadido a ningún país de la región. Desde que existe Israel, desde el año 48 hasta la fecha, existe una cantidad que no lo he contado, pero es ya eh, significante de acciones, ya sea por mantenimiento o consolidación del Estado de Israel, por supervivencia, etcétera, etcétera, motivo que se haya puesto en términos políticos, geopolíticos, pero ya la cantidad de conflictos iniciados por Israel en esa región es enorme. Entonces, desde ese punto de vista, Israel es definitivamente a pesar de ser un factor de estabilidad para el occidente en esa región, es un factor desestabilizante en términos de conflictos en esa región. Mira vos, Dios santo, Carlitos de mi corazón, ahora vamos a ver cómo seguimos adelante en esta jornada, en este jueves. No, pero sí, sí, te agradezco porque el gran problema ahora, a Carlos, vos lo decías al comienzo, ahorita una cosa es noticia y a las 3 de la tarde el titular ya es otro, ¿no? Y no tenemos, no nos damos este tiempo de parar, de pensar por qué ocurren las cosas antes de expresar o de fijar una posición. Me estás haciendo pensar muchísimo con esto último que has dicho en relación a Irán y a Israel, en el tema de Sí. quién invade, quién provoca o no, más allá de que yo creo que no hay ningún santo ni angelito por ahí, pero hay elementos que has dicho vos en esta conversación que no están generalmente en el debate o al momento de establecer una pauta, digo yo, como periodista informativa. Te agradezco muchísimo, querido, por tu tiempo y por lo que has compartido con nosotros. Muchísimas gracias, Maggie, por la invitación. Es un honor siempre dialogar contigo y bueno, espero que las informaciones y puntos de vista que he dado eh, amplíen y ayuden a entender un poco más la complejidad de ese conflicto, que desde luego no termina y no se puede definir como un conflicto cerrado y acabado, ¿no? Es más, tiene un potencial muy fuerte de continuidad. Y bueno, respecto, y por último, de la relación Bolivia-Irán, es una relación definitivamente sui generis. Irán definitivamente tiene un interés probablemente con cierto tipo de recursos naturales específicos en Bolivia que hasta podrían apoyar su mismo programa nuclear. Eso no lo sé exactamente, pero esa relación es, no se podría decir que es desestabilizante en Latinoamérica, porque Bolivia tampoco es un país en términos económicos y militares tan importante en la región, pero sí, políticamente hablando, es un factor de preocupación especialmente para el occidente. Y eso, no sé, pues el gobierno que venga después de las elecciones va a tener que redefinir o no redefinir las políticas que ha iniciado el gobierno del MAS. No tengo idea en qué dirección va eso. No tengo idea cuán estratégica es la relación entre Bolivia e Irán, pero desde luego que para Irán mucho más importante que de alguna forma para Bolivia. Claro, estoy pensando en lo que ocurre aquí y lo que ha ocurrido en la Argentina, pensando en el Correcto. famoso gravísimo hecho que ocurrió en Así 1994 es. con la AMIA, ¿no? Parece que fuera Correcto. algo lejano, pero tampoco es que sea tan lejano. Yo lo que Claro. espero es que mejores, que tu resfrío se te vaya inmediatamente, que esa Gracias. ronquera también ya desaparezca hasta el fin de semana. Y antes de decirte chao, yo siempre los retengo a mis entrevistados, ¿no? Me muero de curiosidad de saber qué foto es la que está ahí atrás tuyo. Aquí atrás mío. Sí, hay una foto en blanco y negro. Eh, ¿Qué es?
Ah, sí, o sea, es esa foto famosa de obreros sentados en las alturas de un edificio en construcción en Nueva York. Mira Hay vos una que no la veo bien. foto Yo muy pensé que famosa. eras vos en alguna aventura. Bueno, eso me hace recordar que en la vida uno siempre tiene que lograr un equilibrio. Mira vos. Me vas a tener que regalar una copia de esa foto. Querido Carlos, un abrazo grande. ¿Sabés Igualmente, qué es lo muchas bonito? gracias Que a y un pesar de buen haber día. tocado un tema tan denso, nos estamos despidiendo con una sonrisa. Chao, Carlos, gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas Chao, gracias. querido. Luego. Davidco, gracias como siempre por hacer posible esta conversación. Gente querida, no se olviden que mañana tenemos otra a partir de las 8 de la mañana. Besos a todos. Por suerte hoy no hace tanto frío en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Vámonos a trabajar. Chao. Más de 2.000 personas ya tienen acceso a agua gracias a la gestión de la Gobernación de Santa Cruz. En San Javier se entregaron 3 nuevos pozos de agua en los barrios Villa Fátima y Santa Rosa, con una producción de hasta 20.000 litros por hora. Esta obra, liderada por el gobernador en ejercicio Mario Aguilera, responde al déficit hídrico provocado por la sequía y el cambio climático. La gestión planificadora sigue dando resultados. Sigamos avanzando, Santa Cruz. Santa Cruz, tierra de grandes pasiones, de promesas y de historia. El Ramón Tahuiche Aguilera fue testigo de la pasión futbolera que marcó la historia de nuestro país. Fue escenario de grandes hitos deportivos. Aquí se disputaron copas internacionales y jugaron leyendas del fútbol como Pelé, Casillas y jugadores bolivianos que dejaron su huella, como Echeverri, Romero, Milton Melgar y otros. Ahora, el Tahuiche marcará un nuevo hito. Este 22 de noviembre será escenario de la final única de la Copa Sudamericana de Fútbol. Por ello, su gobernación de Santa Cruz lo está renovando, cumpliendo con normativas internacionales, estando a la altura de una final continental. Así, nos proyectamos al mundo con un escenario deportivo de talla internacional. Millones de personas tendrán sus ojos en Santa Cruz y en la final de la Copa Sudamericana. Además, en estos días mostraremos lo mejor de nosotros, nuestro potencial turístico, nuestra cultura y la calidez de nuestra gente. El Tahuiche estará presente para hacer historia una vez más. Santa Cruz, ni te imaginas.